Soy Danitza Montalvo y me da gusto saludarlos. Mediante este medio, agradezco a todos los alumnos interesados en este proyecto titulado Estrategias y métodos del docente y el aprendizaje del alumno en el aula de clases. Seguidamente voy a explicar brevemente sobre el tema y el desarrollo de trabajo de este proyecto. La línea de investigación en la que estamos inmersos es modelos y procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje. En esta línea se pretende contribuir a mejorar modelos innovadores centrados en el aprendizaje del alumno, como la autodirección, colaboración, aprendizaje por competencias, estilos de aprendizaje, matemática educativa, etc., y modelos innovadores de los maestros como enseñanza integral de las ciencias, estrategias docentes, manejo efectivo de grupos, etc. Los objetivos son mejorar el aprovechamiento académico, desarrollar modelos didácticos explicativos y prescriptivos y diseñar propuestas metodológicas. El tema de investigación está referido a las estrategias y métodos del docente y al alumno propiamente. Las teorías de la educación comentan sobre las estrategias y los métodos más innovadores para ser implementados en el aula e inducen a que el docente y el alumno sean un binomio útil y competitivo del conocimiento. Cabe preguntar si en sus diseños instruccionales los docentes programan explícitamente esos innovadores métodos y estrategias que se requieren hoy en día en la educación. En relación a esto, cuestionamientos como los siguientes merecen un estudio analítico para ser respondidos. Por ejemplo, ¿qué tipos de estrategias y métodos utiliza el docente del siglo XXI en su aula de clase? ¿Con qué teorías los docentes sustentan la aplicación de estrategias y métodos en el aula? ¿Cómo llevan los docentes a la práctica las estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje que plantean en sus diseños instruccionales? ¿Qué factores psicopedagógicos inciden y determinan la aplicación de estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje? En relación al alumno, ¿cómo se observa el aprendizaje del alumno en el aula de clases? ¿Cuál es la forma más efectiva para que el alumno adquiera los conocimientos significativamente? ¿Cómo transfiere el alumno el conocimiento aprendido en el aula al contexto donde se desenvuelve? ¿Le satisface al alumno el empleo de estrategias y métodos innovadores de parte de sus docentes? ¿Qué habilidades y actitudes potencia una formación escolar en la que se aplican eficientemente estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje? Interesantes puntos, ¿verdad? Vamos a pasar a la metodología y vamos a ver la secuencia de trabajo. Para desarrollar este proyecto de investigación, el investigador utilizará el enfoque paradigma cualitativo. Y dentro del enfoque cualitativo se usará la metodología evaluativa. El enfoque cualitativo se ocupa del estudio profuso de la realidad con la intención de percibir, interpretar, comprender y difundir una situación o fenómeno educativo, sin la necesidad de calcular frecuencias ni promedios. Para ello será necesario apoyarnos en una metodología evaluativa, cuyo objeto es medir los efectos del fenómeno para brindar resultados objetivos. Con la evaluación se puede justificar, desacreditar y transformar gestiones, planes, acciones educativas, entre otros. Cuando se cumple la evaluación, el investigador puede llegar a establecer un juicio sobre el valor del sujeto u objeto evaluado y procede a recomendar.
En la investigación evaluativa se usa una gama de técnicas de investigación para recabar datos como las entrevistas, los test de conocimientos, los inventarios de actividades, la observación, el análisis de contenido de documentos, registros y expedientes, entre otros. En este proyecto se usarán las técnicas del análisis de contenido, la observación y la entrevista. El análisis de contenido se basará en la lectura y análisis del documento, libros, programas, planes de clase, programas instruccionales, currículos, etc. Y en un análisis y teorización e interpretación de ese análisis mediante un instrumento llamado matriz. La observación contemplará sistemáticamente el desarrollo de un fenómeno educativo como una práctica docente, una experiencia en el aula con los alumnos, etc., sin modificarla ni manipularla. Se enfocará a los objetos de la investigación, a una planificación de trabajo como fases, aspectos, características, actividades y personas, a explicaciones profundas y a un control de veracidad y fiabilidad, mediante un registro de observación. La entrevista semiestructurada permitirá recabar datos primarios de la población seleccionada como alumnos, maestros, padres de familia, administradores, etc., mediante el diálogo abierto. El tesista se podrá apoyar con una guía de entrevista semiestructurada. Algunos datos importantes sobre las características del tesista es bueno mencionar. Por ejemplo, para este proyecto el tesista puede trabajar en cualquier nivel o modelo educativo. Lo importante es que tenga acceso a una institución educativa, sea pública o privada. El tesista tiene que buscar investigaciones, documentos, artículos especializados, libros, etc., relacionados con su tema de tesis para fortalecerla. El tesista debe ser imparcial, neutral, científico y honesto con el fenómeno que investiga y sus resultados. Tendrá que ser evaluador de docentes y alumnos en las instituciones educativas que ellos mismos elijan. Tendrá que aplicar personalmente todos los instrumentos de su tesis. Tendrá que redactar su tesis siguiendo la estructura y contenido determinado por este proyecto y seguir los lineamientos y normas generales de la EGE y respetar el calendario de trabajo obligatoriamente. Se tiene una bibliografía sugerente para el alumno y se les brindará esta bibliografía bastante amplia, bastante completa, de modo que el alumno tendrá facilidad y solamente tendrá que buscar estos recursos electrónicos o libros. Finalmente, quiero decirles que en este proyecto se brindará todos los modelos, formatos y documentos necesarios que el alumno necesitará para que pueda trabajar fluidamente su tesis. Yo me despido deseando para ustedes la mejor elección de su tesis y los espero en el curso animosamente. Reciban de nosotros y de nuestro equipo docente un abrazo virtual. Hasta pronto.